No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 170.000 cohetes apuntan a Israel. Ciberataques contra organizaciones públicas y privadas. Turquía bombardea un convoy de yihadistas de Siria. Y terminaremos hablando de Bennett, que se disculpa ante Netanyahu. Estas son nuestras noticias y Jorge está aquí para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, ya lo saben, con el espacio cultural, pero empezamos hablando de una conferencia de la Asamblea Anual del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, cuyo jefe de la inteligencia militar del ejército israelí, el general Aviv Kojavi, afirmó que 170.000 cohetes y misiles amenazan a Israel desde distintas zonas. Según Kojavi, esos cohetes están sobre todo en poder del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah, que en la guerra de 2006 lanzó contra territorio israelí unos 4.000, y de Hamás, que controla la Franja de Gaza y que en 2012, durante la operación Pilar Defensivo, lanzó unos 1.500. La amenaza de cohetes desde países árabes contra centros urbanos del país ha llevado al Ministerio de Defensa a desarrollar un escudo antimisiles probado con éxito el año pasado. Aún así, los altos mandos reconocen que no hay una seguridad hermética y que el país no podría hacer frente a un ataque masivo desde diferentes frentes. Recientemente, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Benny Gantz, aseguró que el enemigo está recortando diferencias en capacidad militar y, en alusión a Hezbollah, subrayó que esa organización terrorista tiene un arsenal mayor que el de muchos estados. Sí, seguramente, Jordi, y no lo digo exagerando ni un ápice, Hezbollah, que no es el ejército de un país, otra vez, que es un grupo terrorista, tiene más misiles y cohetes que toda España. Pero seguro. Y aparte que los tiene y saben cómo usarlos. O sea, están experimentados en el lanzamiento. No es como que aquí pones a alguien es la primera vez que va a lanzar un cohete y no sabe, pueden ocurrir fallos. No, están muy experimentados. Y cuando se habla de 170.000 es porque evidentemente solo Hezbollah debe tener cerca de 100.000. Es una cantidad desorbitada y lo que está alertando el jefe de la inteligencia es que, bueno, aunque se tenga la cúpula de hierro, si se hace un lanzamiento masivo desde todos los frentes a la vez, pues Israel va a tener un problema grave. Entonces hay que actuar, evidentemente, no solamente con lo que se llama la seguridad pasiva, que es solamente defenderse. A veces, si el tema es que hay tantos misiles y cohetes apuntando, pues va a haber que acercarse. Seguimos. Organizaciones públicas y privadas israelíes, entre ellas las principales agencias de seguridad, sufrieron el año pasado cientos de ciberataques. Estos no tuvieron éxito, aunque varias agencias de seguridad, así como la policía, sí que se vieron afectadas en su trabajo e incluso debieron desconectarse de la red. La ciberseguridad es un campo que trabaja en estrecha relación con el Servicio de Inteligencia Militar y que en el ejército israelí está bajo responsabilidad del Directorio de Telecomunicaciones. El pasado 15 de enero, al menos 15 ordenadores de una oficina dependiente del Ministerio de Defensa, encargada de facilitar permisos de entrada a palestinos, fueron atacados por un virus troyano. Ciberataque originado al parecer en Gaza por el mismo grupo que en 2012 atacó varios sitios de la policía de Israel. Claro, nosotros muchas veces aquí damos cuenta, en esta sección y en otras, de los avances de Israel en defenderse de los ciberataques, de los hackers, etcétera, y cómo incluso a veces se sospecha que los problemas de virus que tuvieron en las plantas atómicas de Irán sean obra de los desarrolladores o programadores israelíes. Pero claro, del otro lado, incluso en sitios
tan, y ahora con muchas comillas, tan miserables y en tan malas condiciones como es Gaza, pues se está trabajando. Para esto sí hay dinero, para tener a chicos estudiando lo que es el terrorismo informático y que lancen ataques sobre instituciones israelíes. Afortunadamente no son más que anécdotas en general, o sea, pequeños sustos de que algún ordenador se bloquea, pero el caso último ya es un poquito más peligroso porque era los ordenadores o digamos de las oficinas donde se daban permisos de trabajo a los palestinos, o sea, permisos para entrar desde la Franja de Gaza, por ejemplo, a Israel a trabajar. Y entonces, claro, esta manipulación podría ser utilizada, y seguramente que fue utilizada mientras funcionó, para obtener información valiosa y, por ejemplo, extorsionar a los trabajadores que vienen a trabajar a Israel para que lleven consigo algún elemento que no sea solamente su bolso, su mochila y el bocadillo para trabajar. Y seguimos, hablamos ahora de Turquía. Tanques del ejército turco dispararon contra un convoy de 3 vehículos en Siria, supuestamente perteneciente al grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, cercano a Al-Qaeda. La acción de los tanques turcos se habría producido después de que una patrulla fronteriza fuera blanco de fuego de armas ligeras procedente de Siria. El incidente tuvo lugar cerca de un puesto fronterizo en la provincia turca de Kilis. Las baterías fronterizas turcas han bombardeado a menudo posiciones sirias al detectar fuego de artillería procedente del país vecino, pero es la primera vez que se dirige directamente contra un grupo armado islamista. El pasado mes de noviembre, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, afirmó que el Frente al-Nusra es la única filial de Al-Qaeda en Siria dependiente de la Comandancia Central y delimitó la actividad del Estado Islámico de Irak y el Levante únicamente al territorio iraquí. Así que ya saben, si ustedes ven una filial de Al-Qaeda, pidan el certificado de autenticidad. Esto es ya demencial, Jordi. O sea, primero, Turquía pidió, recuerdas, hace 2 años el presidente Erdogan pidió permiso al Parlamento y lo obtuvo para salir a la guerra a Siria en cualquier momento que él estime necesario. Es más, creo que decía, no solamente contra Siria, para declarar la guerra a quien sea, en cuando quiera, como tiene mayoría, pues ya tiene permiso para hacerlo cuando quiera, contra quien quiera. Bueno, evidentemente era una bravuconada porque no pasó nada, solamente que de vez en cuando llegan pues alguna bala perdida de territorio sirio, responden. Lo que pasa es que ahora, en vez de responder a las fuerzas de su archienemigo, antes íntimo amigo Bashar al-Assad, ahora está disparando contra los enemigos de Bashar al-Assad, que son los del ejército rebelde, pero no del ejército rebelde oficial de Siria, ni tampoco del ejército rebelde no oficial de Siria, que es al-Nusra de Al-Qaeda, sino contra el ejército off the record de la oposición siria, que es este grupo que se llama el Estado Islámico de Irak y el Levante, que se dice cercano a Al-Qaeda, pero al cual Zawahiri dice que no se ha apuntado, le falta registrarse, le falta algún trámite burocrático, por lo tanto no está admitido en Al-Qaeda y el único que puede usar el nombre de Al-Qaeda en Siria es al-Nusra. Bueno, ya ves, es un tema de franquicias, de derechos de autor. También el terrorismo tiene sus problemas, no te creas que viven tan fácilmente. Y nada, pues aquí, si antes era difícil entender lo que pasaba en Oriente Próximo, pues cada día vamos peor. Vamos con una noticia de política interior israelí, de la que también nos ha hablado nuestro corresponsal Salem Ergi en el espacio desde Israel. El ministro de Economía, Naftali Bennett, se disculpó ante el primer ministro Benjamin Netanyahu por los ataques ideológicos que le lanzó estos últimos días y que condujeron a una situación que amenazaba con romper la actual coalición de gobierno. La crisis entre ambos políticos se originó en una inusual crítica del ministro a la idea de Netanyahu de que, en un eventual acuerdo de paz con los palestinos, algunos colonos judíos quedasen
quedasen bajo soberanía palestina con tal de no desalojarlos de sus hogares. Bennett también acusó a Netanyahu de que dividirá nuestra capital, Jerusalén, y nuestra tierra si llega a aceptar los términos del plan del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para la paz entre israelíes y palestinos. El primer ministro, que aseguró tener otras combinaciones para mantener estable su coalición de gobierno, había dado un ultimátum a Bennett para que se disculpara antes de la próxima reunión del Consejo de Ministros el domingo, so pena de verse cesado junto con el resto de los ministros de Abait Yehudi. Bueno, aquí vemos como no todo el mundo puede ladrar. Hay gente que ladra, pero que luego tienen que mover la colita y decir, ay, no, perdona. Así que, bueno, esto es lo que ha demostrado Naftali Bennett, que como se diría en España, es un chucho que se piensa que es un Doberman, pero que no tiene dientes para sacárselos a Benjamin Netanyahu, quien le dijo, oye, si no quieres, pues te vas y yo monto otra coalición de gobierno enseguida. Incluso llegamos a hablar de esta posible coalición imposible en la lógica, pero que en Israel todo es posible, reemplazando el Abait Yehudi con el Partido Laborista, con Mifleget Avoda, y incluso se llegó a hablar con un partido de izquierda como Meretz, cosa que sería un poquito más difícil, pero que si el objetivo es llegar a un acuerdo de paz, pues que sí tendría estos apoyos. Naftali Bennett se ha quedado solo en defensa a ultranza de este tipo de sesiones imposibles, o sea, de no se cede ni un centímetro en ningún frente. Realmente se ha quedado bastante solo porque todos los otros socios de gobierno tienen mucha más flexibilidad, ni que decir de Atnoa, de Tzipi Livni, que está todo el tiempo tratando de impulsar las negociaciones, o de Yair Lapid. Digamos que el frente más duro fuera de Bennett lo tiene Netanyahu dentro de su propio partido. Y eso es ya bastante trabajo, porque las sesiones, si las va a haber, van a ser muy duras, muy costosas, y por eso se está barajando esta idea a la que también aludió el presidente Shimon Peres, es decir, bueno, que no pasaría nada si algunos israelíes quisieran quedarse a vivir bajo bandera palestina. O sea, ¿por qué no? Si hay árabes israelíes, ¿por qué no van a haber palestinos o judíos palestinos? Pues esto ha sentado mal a alguna gente que no ve ninguna posibilidad ni de retirada, ni de cesión, ni de división, etcétera, etcétera. De todas maneras, cuando estamos hablando de dividir la capital, incluso en el plan más colaboracionista con los palestinos, que fue el de Ehud Barak, se hablaba de ceder una parte de la capital, no de pasar la soberanía palestina, pero sí que la utilizaran esa parte, pero no dividiendo la ciudad, sino que utilizaran una parte de la ciudad también ellos como capital. Era una cosa bastante difícil e imposible. Todavía no sabemos de qué estamos hablando, porque igual estamos construyendo castillos en el aire, porque las noticias que llegan de los acuerdos de paz son bastante desalentadoras. Así que no sabemos muy bien si estas discusiones entre Bennett y Netanyahu es porque hay algo que se está cociendo o porque están hablando del sexo de los ángeles. Bueno, Jorge, pues buen fin de semana, ya te vemos el martes. Hasta el martes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Pues sí, empieza el fin de semana, pero antes de empezar el fin de semana ya saben que todos tenemos una cita con Raquel y con sus actividades y noticias culturales. Hola. Hola, y a todos los oyentes también. Bueno, ya saben ellos y tú también, aunque ayer no pudiste venir. No, algo me lo impidió. Sí, bueno, nos alegramos de que estés de vuelta en Radio Sefarad. Bueno, pues como les decía, todos sabemos que esta semana está marcada por la conmemoración del pasado 27 de enero, este lunes. Con diversos actos por toda España y por todo el mundo. Y en Israel, han celebrado en la localidad de Netanya, una localidad situada en el centro norte del país, esta conmemoración con
exposición por primera vez en la historia de Israel de un vagón nazi en Israel, uno de estos vagones de ganado en los que se transportaba a los judíos desde diferentes partes de Europa a los campos de concentración y de exterminio. Una imagen muy fuerte ha debido ser, Jordi, la de la gente que en Netanya se haya acercado a contemplar este vagón que es símbolo de aquellos, que fue uno de aquellos en los que se calcula que se transportaron y murieron en los propios vagones cerca de 1 millón de personas antes de llegar a su destino, los campos. Ya todos sabemos, porque hemos leído, porque hemos visto, porque hemos oído testimonios que muchas personas de las que viajaban en estos vagones sin ventilación, sin agua, sin comida, sin ninguna medida higiénica, pues muchos de ellos, los más débiles, enfermos, niños, morían al llegar a los campos de destino. Se calcula eso, cerca de 1 millón de personas. A mí me ha impresionado la cifra porque sabía que había muerto mucha gente, pero es terrible. Este vagón es un München 12-246 y fue hallado hace un año por 2 expertos en la memoria del Holocausto. Desembarcó en el puerto de Ashdod, en el sur de Israel, de Tel Aviv. El vagón fue conducido a Netanya, escoltado por decenas de motos pertenecientes al Club Motorista de Israel y por las policías nacional y municipal. Se colocó junto al monumento que conmemora la victoria del ejército soviético sobre las tropas nazis. Y desde el ayuntamiento de esta localidad de Netanya se ha comentado que el vagón quieren que sea un monumento vivo, que pueda ser visitado por grupos de estudiantes y sirva de punto de partida para talleres y otras actividades que expliquen cómo los nazis llevaron a cabo la denominada solución final o el plan de exterminio. Una imagen fuerte, la de los vagones ya lo es, pero un vagón de esta clase en Israel ha tenido que conmocionar a mucha gente. Imagino que el hecho de que se haya tardado tanto en exhibir este tipo de vagones no es casualidad. Pues no, pero un elemento más para la memoria, ¿no? Uh-huh. Para testimoniar y para documentar este hecho. Y aunque, como tú dices, pues no debe ser muy agradable, la verdad, de verlo. Uh-huh. Vamos, para nada, pero es un documento importante. Sí, y seguimos hablando de alguna manera de Shoah, porque les recordamos que se termina el plazo para apuntarse, para inscribirse en el curso Los grandes olvidados de los crímenes contra la humanidad, nazismo/homosexualidad, los hombres y mujeres del Triángulo Rosa. Es un curso que organiza la Fundación UNED y Movimiento contra la Intolerancia. Hasta se desarrollará hasta el 31 de mayo, todavía están a tiempo de anotarse y el equipo docente está dirigido por Alfredo Hidalgo Lavie, profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED. Y amigo de Radio Sefarad. Por supuesto, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, y la no menos amiga, Graciela Coan, que ya saben que es nuestra colaboradora en espacios como Shoah con letra de mujer y además es licenciada en Filologías Modernas, investigadora y estudiosa del Holocausto, máster en la Universidad Bar-Ilan de Israel sobre el Holocausto y profesora de diferentes cursos de formación del Yad Vashem en Jerusalén. La verdad, Raquel, que con estos 3 nombres es imposible no animar a la gente a apuntarse porque son 3 auténticos profesionales, conocedores de la materia. Promete el curso ser realmente profundo, un análisis bueno, porque esos nombres son muy buenos. Sí, pues mira, vamos a hablarles brevemente del programa Crímenes contra la Humanidad versus Genocidio, precisiones conceptuales, muy importante para situar bien a los alumnos, las libertades de las minorías sexuales en el mítico Berlín de antes de la guerra, el ascenso del nazismo y su concepción sobre la homosexualidad, y a partir de ahí ya se sitúan en el fenómeno de la Shoah, por llamarlo de alguna manera, la deportación, la vida en el cautiverio, el silencio tras la liberación y la lucha por las libertades civiles, desde la lucha por las libertades civiles al reconocimiento de la deuda histórica, el inicio del fin de la discriminación por la orientación sexual. Un curso interesantísimo, les animamos a nuestros oyentes, sabemos que muchos de ellos se han anotado a cursos organizados por la Fundación UNED, con este profesorado excepcional del que hablábamos, así que esperemos que se anote, que se apunte mucha gente, Jordi.
Los homosexuales eran marcados por los nazis con un triángulo rosa, sí. Así como los judíos con una estrella amarilla, ¿no? Esto es una cosa que yo no sabía, aprendí hace poco y bueno, pues también tiene por ese título, los hombres del triángulo rosa, ¿no? Esa era la marca con la que eran totalmente estigmatizados, ¿no? Además de hoy en día, ese símbolo es conservado por toda la población homosexual, bueno, y son muchas las organizaciones y asociaciones que velan y combaten por sus derechos civiles que han adoptado, no sé si todo es el triángulo, pero sí el color rosa para identificarse. Es una buena manera de darle la vuelta a un símbolo, ¿no? Un símbolo que nace con el mayor, bueno, pues no sé cómo decirte. Para denostar a alguien. Exactamente, y al final pues se retoma como para decir, no, mira, pues aquí estamos y estamos orgullosos además de lo que somos, o sea que buena manera de darle la vuelta a un símbolo. Jordi, y ahora nos vamos a Bucarest, perdonen. Ay, es que siempre se confunden. Bueno, de hecho yo tengo una anécdota personal de alguien que quiso ir a Budapest y acabó en Bucarest. Vaya, sí, Hungría, Rumanía, ¿no? Terrible. Yo me acuerdo cuando los exámenes, ¿no?, de geografía del instituto, que era la típica que decías, cuidado, este es peligroso, Bucarest, chunga. Rumanía, Budapest, Hungría. Exacto. Así que, ¿a dónde vamos pues? A Bucarest. A Rumanía. A Rumanía. Eso es, vale. Sí. A mí me sirve mucho la historia de Sanskrit para recordar que es Budapest y Bucarest. Lo digo como truco para nuestros oyentes que tengan esa dificultad de la secundaria, como comentábamos. Bueno, pues estamos riéndonos un poco de esta anécdota entre las dos capitales. Sí, que tiene un nombre parecido. Pero la noticia no es tan alegre, aunque no es irremediable, Jordi, porque una tormenta de nieve ha dañado uno de los más antiguos teatros yidis de Europa, el Teatro Judío de Bucarest. Es uno de los antiguos más teatros de yidis de Europa, como les decimos, y una tormenta de nieve terrible ha destruido parte de su tejado. Desde el sábado se han registrado importantes nevadas en el sureste de Rumanía. Bueno, se han suspendido las escuelas, se han cancelado todo tipo de transportes, aterrizajes y salida de trenes, y y la nieve ha llegado también a la cultura yidis. Alrededor del 30% del teatro ha quedado destruido. Vaya, hombre. La nieve se está derritiendo y el agua se infiltra en el escenario y hasta en los subsuelos en los que tenemos los decorados. Esto es lo que ha contado la directora del teatro, Maja Morgenstern, que a lo mejor no les suena por el nombre, pero que si les digo que fue la actriz que interpretó el papel de Virgen María en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, si ustedes son aficionados al cine gore, seguro que la recuerdan muy bien. Si les gusta el cine de ciencia ficción malo. Y siguen al gran Mel. Bueno, se han cancelado todas las representaciones hasta nuevo orden. Y bueno, como ha comentado Maja Morgenstern, este teatro es un monumento histórico y un elemento muy importante para perpetuar la cultura yidis en Europa y la cultura judía y la cultura en general, añadimos nosotros. Es uno de los más antiguos de Europa. El teatro está situado en el casco histórico de Bucarest, en un barrio en el que vivían cerca de 300.000 judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Según una comisión que presidió el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, entre 280.000 y 380.000 judíos, romanos y ucranianos murieron en Rumanía y en los territorios que estaban bajo su control durante el régimen del mariscal Ion Antonescu. El Teatro Judío de Bucarest, no obstante, siguió funcionando durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso actores judíos proscritos en otros teatros podían actuar aquí. Esto es lo que nos ha recordado la directora del teatro, que se transformó en Teatro de Estado en 1948, pero sigue siendo, con el Teatro Judío de Varsovia, uno de los pilares de la cultura yidis en Europa Oriental. Solo quedan alrededor de 3.300 judíos en Rumanía, pero aún así se siguen representando entre 5 y 6 obras teatrales todas las semanas en este teatro de Bucarest. Fíjate. Así que eso nos habla de una audiencia no judía que tiene un interés también, ¿no?, por ver esas obras. Exacto. Y Jordi, la directora ha hecho un llamamiento para que acudan todas las instituciones que puedan a salvar el teatro y esperemos que así sea. Pues nada, a ver si se salva algo del museo. Y bueno, es que claro, estas cosas meteorológicas pues son incontrolables. Se han llevado por delante mucho legado histórico y artístico, claro. Seguimos hablando de nazis, Jordi. Esta agenda cultural marcada por la recomendación literaria, La Raquel. recomendación literaria, Las arpías de Hitler, un gran libro. Sí, tiene que ser duro, pero
La participación de las mujeres en los crímenes nazis. Lo escribe Wendy Lover, lo publica Crítica y nos habla de esa idea que tenemos de que las mujeres tuvieron un papel secundario en la historia del nazismo y sobre todo en sus crímenes. Y no es algo que se ajuste a la verdad. Cuando los ejércitos alemanes avanzaron hacia el este, más de 500.000 de mujeres jóvenes les siguieron. Maestras de escuela, enfermeras, secretarias. Ellas iban a desempeñar las más diversas funciones, desde organizar la represión en los despachos hasta colaborar directamente con las SS, tomando parte en los crímenes del Holocausto. Bueno, es un libro interesantísimo que les recomendamos desde Radio Sefarad. Y así, si te parece, Jordi, con esta recomendación literaria cerramos el apartado más centrado en la Shoah, marcado, como les decimos, por esa conmemoración del Día de la Memoria y de recuerdo a las víctimas y a los héroes. Y Shabbat Shalom. Muy bien, Raquel, pues Shabbat Shalom, ya nos vemos el martes. Ya saben que el lunes estaremos aquí, claro, pero con noticias diferentes. Para conocer la actualidad en el mundo judío, pues será el martes. Sí, por ejemplo, Jordi, el lunes un protagonista es el marido de Natalie Portman, que se está convirtiendo al judaísmo. Por amor. Por amor, por supuesto. Es que por amor se puede hacer cualquier cosa. Muy bien, Raquel, nos alegramos por Natalie Portman y por su marido, y eso hablaremos de ello en las noticias de los lunes. Hasta entonces. Hasta entonces, chao. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Hamás retira tropas para prevenir lanzamiento de cohetes contra Israel. Kerry y Libni se muestran optimistas de cara a un acuerdo marco. Los medios de comunicación podrán acceder a todos los cuadros del llamado Tesoro de Múnich. Terminaremos hablando de Irán, que llama a inversores extranjeros e interesa a grandes empresas españolas. Estas son nuestras noticias y un día más Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, por supuesto, viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Oriente Medio. Hamás retiró la mayor parte de su fuerza militar que había desplegado sobre la frontera para prevenir el disparo de cohetes contra Israel, unos 900 hombres. La fuerza, que fue establecida en el mes de julio pasado para mantener el orden público, contaba en un principio con 600 integrantes, pero fue recientemente reforzada a 900 hombres, indicando el deseo del grupo extremista islámico de evitar una escalada contra Israel. La orden de retirar la mayor parte de esas tropas parece representar un cambio en las tácticas del grupo islamista. Al parecer, la decisión de Hamás de retirar a la mayoría de los miembros de su escuadrón, dedicado a prevenir el disparo de cohetes, fue tomada a raíz de un bombardeo aéreo israelí en Gaza en represalia por el disparo de un cohete contra la ciudad de Netivot, en el Negev occidental. Este paso podría interpretarse como una luz verde para que varios grupos terroristas que tienen su base en la franja lancen sus proyectiles contra las comunidades del sur de Israel, aunque de momento no se ha percibido una escalada. Según algunos analistas, Hamás demostraría así su enfado con Israel por sus represalias aéreas, al tiempo que envía mensajes a los grupos terroristas de Gaza para que no escalen por ahora las hostilidades. Sí, Jordi, esto es una cosa que responde solamente, esto es como la lógica esta de las matemáticas, de las raíces cuadradas de los números negativos, los números imaginarios, que para el común de los mortales no tiene ningún sentido y sin embargo ves a los matemáticos haciendo congresos internacionales sobre el tema. No se entiende desde mi humilde perspectiva de la lógica occidental y digamos platónica o aristotélica, que si tú retiras las fuerzas que están impidiendo un movimiento, que en vez de incrementarse el movimiento haya descendido. Esto es lo que ha pasado. O sea, Hamás quiere condenar que Israel responda a los ataques de los cohetes. Entonces es como si retirara a su policía y diera rienda suelta que todo el mundo dispare lo que quiera. Pues desde que los ha retirado han disparado menos cohetes. Cosa que no se entiende, te digo, a menos que sea un código propio del mundo musulmán que se nos escapa a nosotros, pero ha funcionado. Entonces no sabemos si esto es malo o es bueno. Realmente, porque teóricamente es algo malo que no hagan nada por frenar
el lanzamiento de cohetes, pero si con esta medida de decirle, por favor, vengan y disparen lo que quieran, pues nadie dispara, pues bienvenida sea, y hasta aquí puedo leer lo que yo entiendo, porque la verdad que cada día, cuanto más uno se familiariza con lo que pasa en Oriente Próximo, menos se entiende. Seguimos, hablamos ahora del proceso de paz. El secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió con la ministra de Justicia y principal negociadora israelí Tzipi Livni, con quien analizó el avance hacia un acuerdo marco de paz con los palestinos. Ambas partes salieron muy satisfechas del encuentro celebrado al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich y en el que también participó el enviado especial del primer ministro, Isaac Molho. Kerry tutela desde el pasado verano un diálogo a tres bandas cuyo objetivo es lograr un acuerdo marco antes del próximo mes de abril que sirva como base para la negociación de un pacto definitivo entre israelíes y palestinos. Y siguiendo con la lógica no lógica, ahora nos encontramos con la no lógica de las negociaciones, que responde a la siguiente fórmula. Cuanto más señales hayan en la prensa de que todo se está yendo al garete, pues más posibilidades de éxito hay. Esto en realidad responde a una cierta lógica que le expuso Henry Kissinger basándose, porque él había hecho una tesis cuando fue estudiante sobre la reconstrucción de Europa después de Napoleón. Y vio que cuando la mejor manera de negociar es llevar las cosas a una situación sin salida. Es decir, bueno, se acabó todo. Pues como no hay posibilidades, pues salgamos de aquí y empecemos a tirarnos bombas y a matarnos entre todos. No sé si esto responde a la misma lógica, pero parece como que a medida que tanto Netanyahu como Abbas dicen no va a pasar nada, no podemos reconocer el Estado judío, no podemos ceder territorios, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, sin embargo, Kerry y Tzipi Livni están optimistas y están sonrientes y dicen que está todo muy bien. Así que o alguien se equivoca o alguien toma la medicación que no le corresponde. Seguimos. La justicia alemana decidió que los medios de comunicación deben tener acceso a una lista completa del denominado Tesoro de Múnich, los más de 1.400 cuadros hallados en un piso de la capital bávara, cuyo origen se investiga para comprobar si proceden de confiscaciones de la época nazi. La decisión es resultado de la demanda de un periodista para que se diera información de todas las obras encontradas y no solo de las sospechosas de ser arte robado, la mitad aproximadamente. El llamado caso Gurlitt ha estado rodeado de secretismo desde el principio y no se conoció hasta más de un año después de que las autoridades registraran el piso del anciano y encontraran las obras, y solo por presión de la prensa. Sí, la verdad que no se entiende muy bien qué es lo que pasa con la policía alemana y la justicia alemana, qué es lo que están tratando de cubrir o de encubrir, porque evidentemente igual en un primer momento no quisieron que corriera una alarma y que empezaran las reclamaciones de los propietarios hasta que no lo tuvieran ellos claro. Pero bueno, eso ya pasó hace muchos meses, ya se dio a conocer que eso había sucedido y muy a regañadientes y por presión de la prensa pues pusieron en internet la lista y la fotografía de los cuadros sospechosos. Bueno, ¿y los otros cuadros? ¿Qué pasa con esos cuadros? ¿De dónde salen esos cuadros? Porque el señor que los tenía para vender. No es que era un coleccionista que disfrutaba mirándolos, no, los tenía apilados como si fuera una inversión, como si fuera como quien esconde un tesoro en el jardín de su casa bajo tierra. O sea, los tenía en unas condiciones bastante penosas y por suerte se conservaron, pero que no los tenía en las paredes para disfrutar él ni ninguna persona más. Entonces, las otras 600 obras o las otras 800 obras también tienen algún origen dudoso. Y si no es así, ¿por qué no las exponen y dicen, bueno, estas 800 se sabe que han sido compradas legalmente o que son compras posteriores al año 60 y entonces no tienen nada que ver con el tesoro nazi? Pero todos estos secretismos y falta de transparencia hacen sospechar de que hay algo más. Y es muy difícil saber, a la luz de lo que actúa, tal como actúa la justicia alemana y cómo ha actuado hasta ahora, generalmente
especialmente con los temas relacionados con el pasado nazi, siempre han sido muy, muy pulcros y muy prolijos en ser transparentes y que se supiera todo, pues no se entiende muy bien qué es lo que están tratando de cubrir. Igual digo yo que estas obras no todas eran propiedad del Gurlitt, que el Gurlitt las tenía ahí un poco almacenadas, pero serían de algunas otras personas que no están hasta el momento personadas en la causa y que podrían ser objeto de acusación. Y seguimos. Irán y su presidente Rouhani se han presentado en el Foro Económico de Davos, en Suiza, como un país de grandes oportunidades, escasos riesgos y bajos costos. A la luz de las negociaciones atómicas entre Irán y las grandes potencias internacionales, las sanciones empiezan a levantarse y se proponen hacer negocios. Las empresas españolas crecen un 21% en la zona, aunque de momento en Irán su presencia es testimonial, solo en sectores de la minería y de la siderurgia, la maquinaria pesada, la cerámica, la automoción y la alimentación. Según el ICEX, en 2011 el crecimiento de las empresas españolas en la zona fue del 21,4% frente al 12,5% de subida media en el resto del mundo. Y lo mismo ocurrió con las exportaciones a Irán, 33% frente al 14,8% de media general y a la bajada del 7,3% en las inversiones europeas en el país. Bueno, vamos a ver, el Foro Económico de Davos en Suiza, por más de que sea una representación en la que estuvieron los jefes de Estado o jefes de gobierno de muchos países, fue más que nada un mercadillo. Un mercadillo en el cual todo el mundo dice que les va de rechupete. Vamos, no sé si alcanzó a estar la presidenta argentina en medio de la debacle económica que tuvo ese país para decir que también su país es el de las grandes oportunidades, que hay escasos riesgos y bajos costos. Vamos a ver, ¿alguien se cree que Irán es un país de escasos riesgos? No entiendo yo quién puede comprar. Pero fíjate que en Davos, no sé si alguien compró esto, pero esto ha salido publicado en la prensa. Y ha salido publicado en la prensa no solamente en un periódico. Esto se va a repetir y esto va a ser la primera de una cadena porque hay intereses económicos apoyando esta noticia, no apoyando la verdad, sino que se dé a conocer la imagen de que Irán es un país tranquilo, que no pasa nada, que no existe ningún riesgo, por ejemplo, de que alguna de sus centrifugadores atómicas se vaya al garete y haya una explosión incontrolada, o que, por ejemplo, a raíz del desarrollo de una bomba atómica, a pesar de los controles de este grupo de grandes potencias, pues sufran el ataque de algún país extranjero, cuyo nombre no voy a dar, y entonces, pues, no sé, industrias claves para el desarrollo de esta bomba atómica, que pueden estar relacionadas con la minería o la siderurgia, etcétera, etcétera, muchos de estos que hemos mencionado que son españoles, pues se puedan ver afectados. Y aparte de todo esto, si estamos hablando de riesgos, si estamos hablando de economía, el mayor riesgo que puede tener una inversión económica en el extranjero es que no paguen. Irán no tiene un duro porque tiene embargadas todas sus cuentas. Estamos hablando de que ahora parece que le van a soltar un poco de lastre de las cuentas que tienen embargadas. Eso no quiere decir de que estemos otra vez viviendo en la Suiza de Oriente Medio. No, señores, estamos viviendo en el mismo Irán de Ahmadinejad. Ahmadinejad no está en la cárcel. El Jamenei, el líder espiritual, sigue negando el holocausto. Estamos sin controles de la Agencia de Energía Atómica. No ha cambiado nada más que el discurso de los medios en base a unas sonrisas, unos ojos, una forma de hablar y especialmente a que el poco dinero que todavía tiene la República iraní lo están destinando no a que coma su pueblo, sino a sobornar a la prensa internacional para hacerles creer de que todo va perfectamente. Y uno de los medios que tienen, por ejemplo, es Hispan TV, una cadena de televisión que emite en español y donde trabajan como 2.000 periodistas españoles. Imagínate
con la que está cayendo aquí en España, pues hay 2.000 periodistas que tienen trabajo. Pues escriben lo que quieran que los otros escuchar. Aunque sea no siempre exactamente la verdad, o aunque sea una terrible mentira. Por ejemplo, esto. Bueno, el que quiera invertir, por favor, que vaya. Irán lo recibirá con los brazos abiertos, seguramente. Puede ir con su esposa, enseguida le pondrán un chador para que pueda mezclarse con la población y sentir lo que es un país moderno y palpitante. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. Vamos a hablar de cine, sobre ¿sí? todo en la Bien. agenda cultural de hoy. Tenemos una cita importantísima con Amos Guitay. Oh, el gran director Ujú. el gran director Israelí. No te... Claro, se va. Nos vamos directamente. Sí, qué mal, ¿eh? No, israelí, muy ese- israelí. De Claro. los pocos famosos en el mundo entero, no solo en Radio Sí. Sefarad, No, o en no. el Festival del Cinema Jueu de Barcelona o en el de Madrid. A Amos Guitay le conocen en todo el mundo. Estará con nosotros aquí en Madrid, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el próximo 5 de febrero. Anda. Hasta, ¿por qué viene? Vamos a empezar por partes. Bueno, pues el Reina Sofía rendirá homenaje a este cineasta israelí durante los próximos meses gracias a una exposición, Las biografías de Amos Guitay, que propone un recorrido por los lugares y personajes que han marcado el cine y la biografía del autor. Se utilizarán fragmentos de sus películas, documentos de su archivo personal. Además, la muestra trazará una biografía intelectual, examinando la forma en la que Amos Guitay ha interpretado su genealogía, la arquitectura de su padre, Munio Ben Raub, y las vivencias relatadas por su madre, Efatria Margalit. La exposición estará acompañada por un ciclo de cine, como no podía ser de otra manera, con títulos tan importantes como Esther, Kippur o Carmel. El ciclo Biografía, Historia y Territorios comenzará por Arquitectura, que es un cortometraje de 1978 que el realizador hizo antes incluso de pensar en dedicarse al cine, cuando aún creía que su vocación primera, la arquitectura, era la que iba a ocupar el área profesional de su vida. Bueno, además comentarles que Centro Sefarad Israel participa en esta iniciativa mediante la edición de la obra Las biografías de Amos Guitay, una exposición, un diálogo, en cuyas páginas se recrea un diálogo con Jean-François Sévrier, crítico e historiador del arte, con quien Amos Guitay, el propio Amos Guitay, aquí en Madrid, hablará en vivo el 5 de febrero a las 19 horas en el recinto del museo, en este Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Bueno, pues mira qué bien, una exposición sobre cine, cada vez lo vemos más en los centros de arte, ¿verdad? El cine también está ocupando las salas y con un protagonista que va a ser del interés de nuestros oyentes y de mucha gente, seguro. Por supuesto, más allá del ámbito judío. Bueno, Jordi, y ahora entramos en páginas tristes de la agenda cultural, Sí. porque tenemos que hablar de gente muy importante para nosotros que nos ha dejado. La verdad que ha sido un fin de semana Difícil, complicado, muy duro, Ha sí. habido muchas bajas. Ujú. Bueno, pues empezamos hablando de la muerte de Maximilian Schell, que para muchos personifica la imagen del alemán, del nazi o de sobre todo del abogado defensor de nazis en esa gran película Vencedores o Vencidos, en torno que nos habla del juicio de Nuremberg. Sí, Raquel lo dice, creo que lo dices porque hay veces que hay actores de Hollywood que están, no diría yo encasillados, pero que siempre los castings van a eso, ¿no? O sea, Claro. es el que hace de, por ejemplo, también pasa a veces, el que hace de árabe, el que Siempre. hace de... El que hace de galán italiano. Eso, de la italiana. Siempre. Y siempre pasa a Mismo. veces, ¿no? Que son estos secundarios Ujú. que, bueno, ya tienen cara, ¿no? Sí. Y fíjate, curioso, no sabía yo que estaba un poco en la línea de nazi y es judío, fíjate. No es judío, ¿eh? Ah, no. No, es Perdona. austríaco, pero no es judío. Ah. Lo que pasa es que cuando los nazis anexionan Austria, pues abandona el país junto a sus padres Y y... se fue a Estados y Unidos. no. Vale, no acierto una, ok. No pasa Ya me nada. callo. No pasa nada, se exiliaron en Suiza, en principio. Su hermana también es actriz, María Schell. Bueno, si tienen esta película en blanco y negro en su memoria, Vencedores o Vencidos, él es el abogado que defiende al nazi,
a Hans Rolfe. Bueno, principalmente se dio a conocer por la película El baile de los malditos de 1957, pero fue con Vencedores o vencidos cuando obtuvo el Oscar. Él nació en 1930 en Viena y emigró a Suiza en 1938 tras la anexión de Austria por la Alemania nazi. Bueno, nos ha dejado lo que les decimos, una de las caras que representan al alemán, al nazi, en las películas de Hollywood más conocidas. Y bueno, un dato curioso, es el padrino de Angelina Jolie. Ah, sí. Uh-huh. El padrino. El padrino. Sí. Angelina. Bueno, el padre de Angelina Jolie está metido en el cine también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es un productor, ¿no? No, es un actor muy... Es un actor. Es un actor, sí, que ahora no me sale el nombre, por favor. No te va a salir. No te va a salir en todo el programa. No, siempre pasa. Bueno, es el compañero, por ejemplo, es el protagonista de Odessa, por ejemplo, una película de temática nazi interesantísima, o de Cowboy de Medianoche, junto con Dustin Hoffman. Me sale el nombre de Dustin, pero no me sale el nombre del padre de Angelina Jolie. Bueno, pues un actor. Seguro que los... No, muy importante. Todo el mundo lo conoce menos yo. Sí que si le ves y si te digo el nombre, si lo recuerdo, si dejo atrás los nervios, seguro que te suena. Bueno, Jordi, seguimos con noticias tristes. Nos ha dejado Félix Grande, un poeta protagonista del último medio siglo y un admirador declarado de la cultura judía y bueno, que siempre le veíamos en actos relacionados con los judíos o con Israel. Nos ha dejado, bueno, tras no poder superar una grave enfermedad, y nos queremos referir a él, recordarle con muchísimo cariño, enviarle nuestro pésame a la familia y amigos y decir que justo ahora se cumplen 50 años de la publicación de su primer poemario, Las Piedras. Pues así que sí, intentaremos hablar con más detenimiento de la figura de Félix Grande y qué supuso para la poesía de nuestro país. Y también Jordi nos ha dejado Jean Goodman, quizá no le suene mucho, a lo mejor lo conocen más por Jean Babilé, que es uno de los mejores bailarines franceses y alguien que luchó, fue un resistente en la Segunda Guerra Mundial, un excelente tirador, tiene una vida fantástica relacionado con Maurice Béjart y con el también judío Jorge Don. Ha muerto con 91 años y desde aquí también lamentamos mucho su fallecimiento. Y lamento mucho, Jordi, no acordarme del nombre del padre de Angelina Jolie. Del padre de Angelina Jolie, que es tristísimo que acabemos conociéndolo como el padre de Angelina Jolie. Bueno, no te preocupes, en cuanto salgas del estudio te Eso acordarás. Sí, seguro. Siempre pasa. Bueno, pues... No puedes darme 5 minutos más, ¿no? No puedo, porque nuestros oyentes todos lo tienen en mente, menos todos tú y yo. Me lo están gritando. Y están diciendo, ¿pero cómo puede ser? Pero que ¿cómo no esta sepa? chica no puede recordar, Claro. por favor? Bueno, pues no pasa nada. mañana. Muchas gracias y perdonen que esta memoria tan desastre. Seguro que te perdonan todos los oyentes. Ahora, eso sí, tienes que hacer algo. Tienes que venir mañana y traerles más noticias culturales. Muy bien, y hasta también mañana, hablaremos del Jordi. padre de Angelina Jolie. Ni por esas, ni haciendo tiempo. Bueno, Raquel, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel ofrece a Turquía $20 millones de compensación para familiares y heridos del Mavi Mármara. Canciller iraní dice que el holocausto no debería repetirse y que reconocería a Israel si los palestinos llegan a un acuerdo. Jeque musulmán de Jordania dice que Palestina no existe según el Corán. Y terminaremos hablando de Dieudonné, que no podrá entrar en el Reino Unido para acompañar a su amigo Anelka, sancionado por hacer el nuevo saludo neonazi. Estas son nuestras noticias. Un día más, Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel, como siempre, con las noticias culturales. Pero empezamos. Israel ofreció a Turquía $20 millones como compensación para los heridos y los familiares de los activistas muertos durante el abordaje a la flotilla que intentó romper el bloqueo a la Franja de Gaza en 2010. Ankara aún no ha respondido a la oferta. Fuentes diplomáticas occidentales señalaron que Ankara exigía $30 millones, pero que Israel estaba dispuesto a pagar solamente la mitad de esa cifra, aunque luego decidió subir la oferta a $20 millones con $3 millones extras si era necesario para asegurar el acuerdo.
Los fondos no serán pagados directamente a los heridos y a las familias de los fallecidos, sino que serán depositados en un fondo humanitario y luego distribuidos a los damnificados en virtud de un criterio definido. No se prevé ningún acuerdo antes de que se celebren elecciones en Turquía el próximo 30 de marzo, debido a que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, duramente criticado por los recientes casos de corrupción en el seno de su gobierno, podría considerar que ese arreglo no lo favorece en términos electorales. Pues sí, Jordi, después del calendario de disculpas, al final los turcos van a salir. Le ha salido muy rentable estos 9 activistas de un grupo que, por cierto, si recuerdas, hace apenas un mes hablamos que la policía turca entró en el local de estos activistas acusándolos de connivencia con Al-Qaeda. O sea que es una organización terrorista. Eso es lo que decía Israel. Pero bueno, Israel dice, venga, vamos a solucionar porque nos interesa ser amigo de Turquía, porque siempre Israel ha sido amigo de Turquía hasta que subió este señor Erdogan y este partido, digamos, islamista fundamentalista, aunque democrático. Entonces, Israel tiene muy estrechos lazos con la sociedad turca, con la cultura turca, con las Fuerzas Armadas turcas, etcétera, etcétera. Los israelíes iban mucho de vacaciones a Turquía y hay una comunidad judía importante en Estambul. Bueno, se intenta recuperar esa normalidad y bueno, para eso se han destinado más millones de dólares que antes, pero tampoco va a salir ahora porque primero hay elecciones y fíjate lo que cuenta la noticia, que el dinero no va directamente a las víctimas, el dinero pasa por un fondo humanitario, así que vamos a ver cuánto le llega de ese dinero a las víctimas, que eso es lo que siempre pasa y es desgraciadamente por ese tipo de cosas que pasan por las que Erdogan tiene miedo de que lo acusen, como hasta ahora, de corrupción. Hablamos ahora del ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, que dijo que su país podría considerar reconocer a Israel si logra un acuerdo de paz con los palestinos. Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní puso paños fríos a la cuestión, alegando que hasta ahora no se ha propuesto a los palestinos ningún acuerdo aceptable y condenó lo que él definió como los crímenes perpetrados contra la nación palestina. En la misma entrevista para un medio alemán, Zarif describió el Holocausto como un evento trágicamente cruel que no debería repetirse. No obstante, la agencia semioficial de noticias iraní Fars desmintió que el ministro de Exteriores haya hecho esas declaraciones sobre el Holocausto y citó a su viceministro negando también el suceso, a pesar de que el vídeo de la entrevista está disponible en Internet. Esto es lo que se llama la oratoria iraní. Aquí en Occidente nos enteramos de una cosa y luego ellos en su país niegan que se haya dicho y en farsi, en el idioma local, dicen totalmente lo contrario. O sea, Zarif estaba en Alemania y entonces dijo, no, el Holocausto, claro, no se puede hacer eso, muy mal. Pero, como dijo muy mal, esto de matar a los judíos está mal, pues en su país lo censuraron y dijeron que eso no se había dicho. También hay que explicar un poquito qué es esto de que Irán estaría dispuesto a reconocer a Israel si logra un acuerdo de paz con los palestinos. Pues fíjate que dice que hasta ahora no se ha propuesto a los palestinos ningún acuerdo aceptable. ¿Aceptable por quién? O sea, no está hablando de que lo que acepten los palestinos lo van a aceptar ellos, no. Si Israel llega a un acuerdo con los palestinos y si a Irán ese acuerdo le parece bien, por ejemplo, un acuerdo por el cual Israel devuelve la totalidad de su territorio a los palestinos y se disuelve y no hay más Israel, entonces seguramente Irán estaría dispuesto a reconocer a Israel cuando deje de existir. Y seguimos. Un erudito musulmán que vive en Jordania, el jeque Ahmad Adwan, dijo en su página personal de Facebook que no hay tal cosa como Palestina en el Corán, citando pasajes donde se afirma que Alá asignó la Tierra Santa a los hijos de Israel hasta el día del juicio.
Como el nombre de Palestina no figura en el libro sagrado, declara que su demanda es una falsedad. Y añade, los palestinos son asesinos de los niños, ancianos y mujeres. Atacan a los judíos y luego los usan como escudos humanos y se esconden detrás de ellos sin piedad, como si no fueran sus propios hijos, con el fin de decirle a la opinión pública de que los judíos tienen la intención de matarlos. Esto es exactamente lo que vi con mis propios ojos en los años 70, cuando los palestinos atacaron al ejército jordano que los albergó y protegió. Ahmad Adwan agregó, los judíos son personas pacíficas que aman la paz, que no son hostiles y que no son agresores, pero si son atacados se defienden, causando el menor daño a los atacantes como sea posible. Bueno, evidentemente este jeque Ahmad Adwan será mejor que se ponga protección, guardaespaldas, porque lo que ha dicho es algo muy fuerte. Pero más allá de las opiniones que él tenga tan positivas sobre los judíos y sus intenciones, una cosa está clara de alguien que es un erudito. En el Corán no se menciona en ningún sitio la palabra Palestina, como no se menciona en ningún sitio del Corán la palabra Jerusalén o Al-Quds, porque no era una ciudad sagrada, según el Corán. Eso se estableció después, una vez que se conquistó, pues era una de las 4 ciudades y es la que se atribuye que es una de las ciudades a las que Mahoma viaja en uno de sus sueños. Pero eso es una interpretación, no está escrito el nombre. Y el nombre de Palestina no aparece en el Corán, lo que aparece es la Tierra Santa, Al-Quds. Así que, bueno, esto es lo que dice el jeque Ahmad Adwan. Y, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy un erudito en el Corán, pero este señor parece ser que sí. Y si es verdad, entonces no entiendo nada qué es lo que vienen a reivindicar, no ya los palestinos, que pueden reivindicar una tierra en base a su etnia moderna, o sea, a su existencia actual, pero no en base a nada histórico y tampoco en base a nada que esté escrito en ningún libro sagrado. Y terminamos hablando del cómico francés Dieudonné Mbala, creador de la quenelle, un gesto antisemita y racista con el que el jugador francés del West Bromwich, Nicolas Anelka, celebró un gol en diciembre. Bueno, pues este hombre tiene prohibida la entrada en el Reino Unido. El humorista tenía previsto ir a Londres a acompañar al jugador sancionado con 5 partidos sin jugar por la Federación Inglesa de Fútbol, pero un portavoz del Ministerio Británico del Interior confirmó la orden de exclusión por la que no podrá entrar en ese país. Dieudonné, de 47 años, fue juzgado por incitar al odio racial a través de chistes y comentarios antisemitas y a él se atribuye la creación de la quenelle, una especie de saludo nazi invertido que él alega de que se trata de un gesto antisistema. Bueno, sea un gesto antisistema, sea un saludo nazi, lo que está claro que este cómico Dieudonné lo único que tiene de cómico es su propia personalidad, ya que está jugando y haciendo chistes sobre una cuestión, la del racismo nazi, que si alguien no se lo contó, pues por favor que se lo hagan llegar, que a los nazis no le gustaban nada tampoco los negros, que los consideraban una raza inferior. Por lo tanto, él que es que tiene sangre africana, y este es un término nazi, decir que uno tiene sangre de un tipo o de otro, porque todo el mundo tiene la misma sangre, pero tiene un color de piel y unos rasgos africanos, pues junto él con Anelka, que tiene las mismas características, realmente demuestran su grado, más allá del racismo y de la ideología, un grado de estupidez que le hace merecedora que no la dejen entrar en ningún país donde haya un sistema escolar. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy bien.
Bueno, muy contenta de verte con mejor color, que ayer estabas Gracias. un poco malito. Es lo bueno de trabajar en radio, que nadie me ve. Y entonces nadie me vio la cara horrible, blanca. No saben que eres muy guapo, pero ayer estabas un poco paliducho. Ayer estaba fatal. Pero no, ahora estoy mucho mejor, gracias Raquel. Nos hemos recuperado, es lo que tiene el invierno, ¿verdad? Y nada, con muchas ganas de que me cuentes noticias, sobre todo como esta de la que me vas a hablar. Bueno, ¿no? a lo mejor te hace palidecer un poco, ¿También? porque es una película que se ha filmado con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Franja de Gaza. Ya sabemos que quién gobierna la Franja de Gaza, y que está dedicada a el secuestro, a contar la historia del secuestro israelí Gilad Shalit. A ver, es una producción, digamos, palestina, que habla del secuestro de Gilad Shalit. Sí. Me parece que va a ser algo curiosa, cuando menos, y bueno, sorprendente, y algunos otros adjetivos que se me ocurren, pero que vamos a no decirlos. Bueno, la película se llama Perder a Shalit, y ya les comentamos que va sobre el secuestro en 2006 de este soldado israelí por cuya liberación estuvimos luchando desde todas partes del mundo, muchas organizaciones judías y no, entre ellas Radio Sefarad, que tenía un programa especial, Liberad a Shalit. Y bueno, que hubo manifestaciones también aquí en España. Hubo manifestaciones en Madrid y en otras partes de España a las que acudimos. Bueno, ya saben que no se permitió que le visitara la Cruz Roja, que no se sabía dónde estaban ni cómo estaban, y bueno, un terrible secuestro que ahora se lleva al cine por cineastas de la Franja de Gaza. Se destinaron $95.000 a esta película, que pretende mostrar la resistencia y firmeza, entre comillas, del pueblo palestino. Atención al nombre de la estrella de la película, Arafat Balousa, quien interpreta a un terrorista de Hamas, y quien ha asegurado que el cine palestino no está muy desarrollado debido a diferencias internas y a la dispersión de artistas con talento por todo el mundo. Vaya. Y bueno, a nosotros nos ocurren otras razones, sí, pero bueno, les comentamos las de Arafat Balousa, este actor con tan delicioso nombre propio. Bueno, por su parte, un crítico árabe ha explicado que las producciones palestinas ni siquiera se emiten en los canales satélites de la región, porque no se trata de una industria profesional y para no quedar estigmatizados como un medio que apoya el terrorismo. Bueno, pues unas declaraciones muy interesantes viniendo de un crítico árabe de cine. Así que ya saben, Perder a Shalit es la nueva producción de los cineastas de la Franja de Gaza. Bueno, pensaba que iba de otra cosa la película, la verdad, y de todas maneras ya me puedo imaginar que estará llena de propaganda y debe ser terrible el contenido, Jordi. Así que bueno, casi nos lo ahorramos, estas producciones. La hemos traído, pues para hablar de, como curiosidad. Antes te había dicho porque quería contarle al mundo que hay un artista, un actor que se llama Arafat Balousa. Pues sí, te había dicho antes una producción palestina, pero creo que es mejor llamarlo una producción de Hamas. Exacto. Porque es lo que es, Gracias, ¿no? Jordi. Claro. Sí, es exactamente eso. Bueno, pues seguimos. Bueno, les hablamos para aclararnos el cerebro y el alma, y sobre todo el corazón cinéfilo. Vamos a hablarles de Buró 06, un documental del realizador Yoav Halevi, que participa en la muestra del Festival de Cine Judío de Miami. Este documental está dedicado al equipo de investigadores que en 1960 tuvieron a cargo la descomunal tarea, la muy difícil tarea, de investigar y reunir los cargos contra uno de los peores hombres que ha conocido la humanidad, el dirigente nazi Adolf Eichmann. El llamado Departamento 06 funcionó en un centro policial secreto en la localidad de Yagur, en Israel. Estaban completamente aislados, permanecieron durante 9 meses investigando la documentación. Estaban divididos en departamentos y trabajaban sobre cientos de miles de documentos entre 14 y 16 horas diarias. Se trataba de organizar los hechos y reunir evidencias contra el ejecutor de la llamada solución final, responsable de la muerte de 6 millones de personas. El sitio era fuertemente custodiado por la policía y ni siquiera las propias familias de los investigadores sabían dónde se encontraban los hombres y las mujeres de este equipo. Con ellos también estaba Eichmann, quien era interrogado. Bueno, en el documental nos presenta a varios testigos, hoy ancianos, que ofrecen su testimonio sobre aquellos días. También escuchamos fragmentos de los interrogatorios a Eichmann y se cuentan testimonios muy dolorosos, imagínense, de supervivientes.
El filme, la película de Aleví es como un iceberg que encierra mucho más contenido de lo que puede verse. Es una película para la reflexión que estamos deseando poder ver en España. Desde aquí hacemos un llamamiento al Festival de Cine Judío de Barcelona, Daniela Rosenfeld, si nos está escuchando, su directora, o a Esther Kerub, que es la responsable del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, para por favor que se pidan este Buró 06, que tiene una pinta interesantísima. Bueno, pues nada, todavía muchas cosas de la historia por descubrir gracias a películas como esa, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? Pues hablábamos de Daniela Rosenfeld y del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, y allí nos situamos para hablarles de un seminario que comenzó ayer, un seminario de formación sobre Holocausto y educación. El Ayuntamiento de Barcelona, Bnei B'rith Barcelona y el Centro Sefarat Israel convocan, entre otros, a un curso compuesto de 13 sesiones que celebra ya su segunda edición. Está dirigido a profesores y otros agentes educativos. Muy interesante que se forme a los docentes en este tema, Jordi. Holocausto y educación aspira a dar a conocer la terrible singularidad del Holocausto, las enseñanzas históricas y morales que presentan estos hechos y el peso de los valores democráticos a custodiar. Xavier Boltaina, de la Universidad de Barcelona, Aya Feldman, de Yad Vashem, y Jorge Butman, el representante para el diálogo interreligioso de la comunidad israelita de Barcelona, serán algunos de los ponentes de esta iniciativa que combina conferencias, coloquios y proyecciones de cine. Así que muy interesante esta iniciativa, que ya, como les decimos, emprende su segunda edición y que comenzó ayer y se extiende hasta el 1 de abril. Bueno, pues muy importante estas cosas, Raquel. Siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? La enseñanza de la Shoah, que de alguna manera pues es un tema que sí, la gente sabe lo que es, pero, hombre, digamos de una manera general, ¿no? El holocausto judío, bueno... Hombre, la especificidad del holocausto no sé si la conoce mucha gente, Jordi, y sobre todo a la hora de enseñarlo a estudiantes, claro, es importantísimo que el docente esté formado y que conozca todos los aspectos de lo que fue, ¿no? Claro. Pues eso, siempre es un buen motivo. Y nada, Raquel, pues darte las gracias y esperarte la próxima semana. La próxima semana y mañana también. Mañana mejor, yo creo. No sé por qué la semana que viene también. ¿Me quieres dar vacaciones? Oh, Dios mío, sí. Yo quiero que llegue el verano, Raquel. Eso es lo que yo quiero. Ya, y yo también, qué frío. Envidiamos mucho a nuestros oyentes al otro lado del Atlántico. Sí, en América, sí, en América del Sur. En el otro hemisferio. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, nuestros compañeros de Boston no los envidiamos. No les envidiamos para nada, y desde aquí les deseamos que se mejoren, porque también sabemos que están sufriendo los rigores del invierno con gripes y esas cosas. Eso, bueno, camita. Eso, les deseamos a todos ustedes que estén muy bien y que nos escuchen mañana y también la semana que viene, Jordi. A todos excepto a los del hemisferio sur. A esos no les deseamos que estén bien, no, que sí, hombre, que es broma. Por supuesto. Gracias, Raquel, y hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarat y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La Corte Suprema israelí suspende la financiación a los seminarios rabínicos por no presentarse al ejército sus estudiantes. Israel movilizará reservistas en la frontera con Gaza y Hamás se retracta y vuelve al despliegue para evitar lanzamientos. Bennett vuelve a amenazar con dejar la coalición de gobierno y terminaremos hablando de Siria, que incumple un nuevo plazo del Tratado de Desarme Químico. Estas son las noticias y Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Y hoy verás que las noticias parecen una segunda parte de las de ayer. Y luego viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de la Corte Suprema israelí que suspendió en una decisión histórica la financiación estatal de estudiantes de seminarios rabínicos, las yeshivot, que han sido convocados al servicio militar, pero que no se han presentado a filas. Así lo decidieron 9 jueces en una sesión en la que ordenaron a las instituciones estatales interrumpir la financiación a los seminarios en los que estudian esos jóvenes, todos ellos nacidos entre 1994 y 1996, y a través de las cuales reciben sus ayudas públicas por estar dedicados al estudio de la Torá. Los jóvenes afectados, varios miles, recibieron sus órdenes de alistamiento tras la polémica ley dictada a finales del año 2012 y que se someterá a votación en el Parlamento el próximo mes de marzo.
Por razones de organización en el ejército y presupuestarias, el Ministerio de Defensa ha ido retrasando el alistamiento de los jóvenes que por primera vez en la historia del país se enfrentan a sanciones económicas por no cumplir el servicio militar, obligatorio para todos los jóvenes israelíes. El alistamiento de miles de jóvenes ultraortodoxos judíos estuvo en el centro de la última campaña electoral, en la que los partidos nacionalistas como Abait HaYehudí, Israel Beiteinu, así como el centrista Yesh Atid, exigieron poner fin a las exenciones de las que disfrutaban los ultraortodoxos desde 1948. Bueno, Jordi, ya sabes que desde hace mucho tiempo se venía hablando, en realidad desde antes de las elecciones, de que se iba a tener que cambiar la ley, la famosa ley tal que eximía a los estudiantes ultrarreligiosos de servir en la fila del ejército. Una ley que se promulgó en el año 48 cuando había muy pocos rabinos y entonces ante la escasez pues se pidió a las autoridades del país que se eximieran a los estudiantes de las yeshivot de servir en el ejército. Pero luego esto ha ido creciendo, se ha convertido prácticamente en, casi se puede decir, en un negocio, porque la mayoría de estas personas, de los estudiantes de yeshivot, ni siquiera trabajan. Hay un problema con eso, o sea que viven a costa de lo que ganan sus mujeres y ellos solamente se dedican a estudiar y claro, bueno, la situación económica de familias como esta, que son, por ser ultra religiosos, también tienen muchos hijos, etcétera, etcétera, pues es una situación complicada. Pero lo principal es que a la sociedad israelí ya le quemaba mucho esto de que cuando ellos tenían que ir a defender el país, sacrificar sus hijos, exponerlos en conflictos bélicos, los otros les decían: no se preocupen, que nosotros rezamos por vosotros. Y a la sociedad israelí le pareció que no estaba equilibrada la situación. Hubo mucha presión, finalmente se cambió esa ley, se aprobó la ley e incluso, dada la coalición de gobierno que se armó, pues no había lugar para chantajes, digamos, dentro de la coalición de gobierno, porque los partidos ultraortodoxos no participan en el gobierno, o sea que no había ningún problema para aplicarla. Pese a ello y pese a que el propio ejército los ha convocado, pero no los ha destinado todavía a ninguna parte porque tienen problemas de organización interna y así lo comunicaron, pues los estudiantes no se presentaron. Y no se presentaron no a nivel individual, sino porque ellos obedecen a los líderes religiosos, a los directores de esos seminarios rabínicos. Bueno, y ahora la Corte Suprema ha dicho de que, bueno, que si no se presentan, pues le van a cerrar el grifo. Y eso es lo que parece que va a pasar. Por supuesto, han salido a protestar, habrá manifestaciones, habrá revuelo y esto se votará dentro de muy poco, en marzo, pero evidentemente los partidos religiosos están en minoría y va a ser muy difícil que esta gente escape. Por otra parte, hay que aclarar a la gente que esto que sean llamados a filas no quiere decir que estén obligados a servir de soldados, porque pueden hacer un servicio social sustitutorio, pero es que esta gente no quieren hacer absolutamente nada que no sea estudiar en sus escuelas rabínicas y rezar todo el día. El Ministerio de Defensa decidió volver a contar con fuerzas de reservistas en la frontera con Gaza por primera vez en años, para aliviar la presión sobre las fuerzas regulares en tiempos de recortes presupuestarios. Los primeros en hacerlo serán los de la brigada Givati, que sustituirán dentro de 9 meses a sus pares de las fuerzas regulares cuando salgan de entrenamiento. Por su parte, el movimiento terrorista islámico Hamas, que controla la franja palestina de Gaza, volvió a desplegar sus fuerzas a lo largo de la frontera con Israel en un intento de restaurar y mantener la calma 24 horas después de retirarlas. La misión de las fuerzas consiste en alejar de la zona fronteriza a otros grupos terroristas que disparan cohetes contra las comunidades del sur de Israel, lo que en el último mes ha provocado un deterioro de la situación. Bueno, recordarás perfectamente, Jordi, y los que nos escucharon, que ayer mismo estábamos hablando de esta situación paradójica que jamás retiraba esta fuerza, como invitando a los grupos a disparar los cohetes por, digamos, venganza a las represalias israelíes, y sin embargo, desde que lo habían hecho,
pues no se habían disparado cohetes. Entonces, ahora tenemos lo contrario. Ayer dijimos que, bueno, no sabemos, pero si eso frena el lanzamiento de cohetes, bienvenido sea la decisión. Bueno, hoy parece que ellos se dieron cuenta que su táctica no funcionaba y lo que quieren es que se disparen cohetes, con lo cual vuelven a controlar la franja de Gaza y la frontera para que sí se lance cohetes. Pero esto también lo hacen justamente en el mismo momento en que el Ministerio de Defensa hace una movida del tipo de que manda a los reservistas a cuidar la frontera. Esto, si bien está justificado por cuestiones presupuestarias, porque no pueden disponer de suficientes tropas regulares e incluso se van a licenciar a 400 oficiales, tratan de reducir el ejército para ahorrar en los recortes presupuestarios que hay, ¿no? Esto también significa que la gente que va a estar cuidando la frontera son reservistas, son soldados, pero soldados con más experiencia que los chicos de 18 o 20 años, y en un momento dado pueden ser menos impetuosos, pero también pueden ser bastante, digamos, actuar con mayor frialdad y contundencia a la hora de defender esa frontera, con lo cual, si hubiera algún lanzamiento, pues esta gente que ya son duchos, expertos en haber combatido en otras guerras, no tendrían muchos inconvenientes en entrar a disipar estos puntos de lanzamiento incluso de forma terrestre. Y seguimos. El ministro de Economía israelí, Naftali Bennett, ha vuelto a amenazar con abandonar la coalición de gobierno si el acuerdo marco para la paz con los palestinos que propone el secretario de Estados Unidos, John Kerry, no es coherente con sus valores. Recordemos que hace una semana el primer ministro Netanyahu estuvo a punto de despedirlo, a riesgo de quedarse en minoría parlamentaria, por unas declaraciones que había realizado contra las negociaciones de paz y en las que ridiculizó su idea de que, en un eventual acuerdo, miles de colonos se quedasen a vivir en el territorio del futuro Estado palestino. Después de disculparse, Bennett criticó al jefe de la diplomacia estadounidense por hablar acerca de un creciente boicot internacional a Israel si no llegase a firmar la paz con los palestinos. Los expertos señalan que es improbable que Bennett cumpla su amenaza porque ello llevaría a un gobierno de izquierda contrario al movimiento de apoyo a los asentamientos. Esto es, por eso te digo que hoy las noticias parecen la retractación de lo que dijimos ayer. Ayer decíamos, o anteayer, que Naftali Bennett se había disculpado con Netanyahu y hoy dice, sí, bueno, yo pido disculpas por lo que dije sobre Netanyahu, pero no sobre la amenaza de romper este gobierno si siguen con el tema de estas negociaciones de paz, que si se van a ceder territorios o no sé qué cosas. Pero es que tiene que hacerlo porque su base ideológica son los colonos y la defensa a ultranza de la no cesión de 1 milímetro de territorio. Y claro, el tema de los expertos que se dice al final tiene mucha razón. Él sabe que si se va y se mantiene puro ideológicamente, lo que va a pasar es que Netanyahu va a armar un gobierno con los laboristas y con ellos no va a tener ningún problema en firmar este acuerdo de paz y ellos se van a quedar sin el pan y sin las tortas, quiere decir que le van a quitar el territorio que no quieren ceder y encima sin poder influir en el gobierno para hacerlo, aunque sea de una manera mitigada. Y terminamos hablando de Siria. El régimen sirio ha incumplido los plazos del desarme químico al que se comprometió hace 5 meses, sin represalia alguna por parte de aquellos que auspiciaron el acuerdo, Estados Unidos y Rusia. Anoche expiró el plazo para que Damasco se librase de las 700 toneladas de mezclas y componentes de uno de los mayores arsenales químicos del mundo, pero de su puerto de Latakia solo han partido 2 cargamentos con apenas un 4% de estas armas tóxicas. Mientras, los grupos opositores acusan al presidente Bashar al-Assad de intensificar el uso de armas prohibidas por la comunidad internacional, como barriles cargados de explosivos lanzados sobre zonas residenciales. Solo en enero, en el mes en el que comenzó el diálogo entre el régimen y los opositores, murieron en Siria 2.100 personas.
En una reciente entrevista, el presidente sirio achacó la demora a las propias organizaciones de desarme. Según lo pactado, el arsenal completo debe haber desaparecido antes del próximo 30 de junio. A pesar de todo este proceso de desarme químico, menos de un 2% de las víctimas del conflicto sirio ha fallecido por ataques químicos. En 3 años de revuelta contra el Assad han muerto 130.000 personas, según los grupos observadores. La primera ronda de negociaciones de paz con los opositores moderados, que tuvo lugar el mes pasado en Ginebra, no dio resultado alguno. Bueno, esta es otra de retractación, aunque en este caso nadie se ha retractado, pero sí que las decisiones demuestran que es muy fácil firmar acuerdos porque especialmente en tiempos en los que el que tiene las riendas de la primera potencia mundial es Obama, y no solamente que no actúa, sino que tampoco actúa cuando se cruzan las famosas líneas verdes. Siria pasó las famosas líneas verdes, llamó a al Senado y al Congreso que iba a atacar, y aparecieron los rusos con este pacto de Chichinabo firmado en un papel, que sí, que se firma. Pues enseguida se le dio el Premio Nobel de la Paz a la organización que tiene que desarmar este arsenal químico y que no sabe lo que hacer con él. Eso lo hablamos esta semana, porque los que se van a hacer cargo de este tema al final van a ser los americanos y no esta organización que tanto sabe del tema. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues que ni Bashar al-Assad se ha desarmado el arsenal químico, ni el arsenal químico es lo peor que está utilizando contra su población. Ya no hablamos de las incursiones aéreas y de los disparos y de los tanques contra civiles, sino estamos hablando de los barriles con explosivos. O sea, tú te subes a un avión y lo llenas un barril de granadas, ¿vale? Y desde el aire, como quien tira confeti, pues tiras miles y miles y miles de granadas dispersas para que caigan encima de una casa o al lado de un bebé o en el hospital. Da igual, esto que se lo lleva el viento porque son cosas muy ligeras, son simplemente explosivos pequeños, pero que al llegan, que la misión que tienen es sembrar el terror y lograr el mayor daño posible, no a las infraestructuras, no a los ejércitos, no a la capacidad de respuesta, sino simplemente a la población civil. Así que bueno, de esto se está hablando. Mañana no sé si tendremos unas noticias que den la vuelta a las 4 que hemos traído hoy, porque prácticamente las 4 son continuación de noticias anteriores y en general son la negación de lo que había sido lo que se dijo esta semana. Así es, Jorge. Bueno, pues ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Muy bien. Estábamos esperando tus noticias culturales y dime con qué empezamos. Pues empezamos con una exposición sobre la Girona judía. La exposición Girona judía, Ciudad Madre de Israel, se ofrece hasta el 30 de marzo, o sea que tenemos mucho tiempo para acercarnos a la preciosa Girona con sus puentes y con ese barrio judío, con ese judío tan interesante. Ciudad Madre de Israel, dice el subtítulo de la Sí. Ahora entenderemos por qué. Bueno, está hasta el 30 de marzo, como les comentamos, en el Museo de Historia de los Judíos, en la calle Forsa 8, que siempre citamos. Es como la calle Mayor 69 para el Centro Sefarad de Israel. Hay varias direcciones ya en nuestra agenda cultural a las que siempre acudimos. 2 comunidades diferentes compartieron el espacio de la Girona medieval. Las relaciones entre ellas fueron estrechas y en muchos casos productivas y enriquecedoras. Nos referimos a la Girona judía, de la que quedan pocos restos físicos, y a la Girona cristiana, que sí que han perdurado hasta hoy. Fue muy activa esta relación entre los siglos V y XV y tuvo un espacio propio dentro de la estructura urbana. Deslumbró al mundo de la cultura, al mundo de su cultura, a la cultura judía, y al final cayó en el olvido, condenada, por el decreto de expulsión, por la expulsión de los judíos, y después por el olvido y el desconocimiento. Y esta exposición, pues nos permite recorrer y recuperar de alguna manera esa Girona judía, ciudad madre de Israel. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Girona, como dice Raquel, siempre es una buena excusa ir para allá.
porque es muy bonita ciudad y además, pues mira, si encima hay una actividad de estas, mucho mejor. Sí, siempre están muy activos en el Museo Judío de Girona y con exposiciones muy interesantes. Y ahora seguimos hablando de en este caso no es un museo, pero sí es una cita cultural muy interesante que tiene que ver con los sefardí, con la cultura sefardí, los sefardíes y la poesía tradicional hispánica del siglo XVIII. Las autoras María Sánchez Pérez, profesora de la Universidad de Salamanca, y Paloma Díaz Mas, profesora de investigación del CSIC, estarán acompañadas por Elisa Martín Ortega, precisamente, que es investigadora también del CSIC y escritora. Y precisamente ayer les ofrecíamos una entrevista con Elisa, que es la docente de un curso muy interesante de introducción a la cultura judeo-española. Bueno, pues estas tres profesoras van a presentar El cancionero de Abraham Israel entre 1761 y 1770, un sefardí de Gibraltar llamado Abraham Israel compiló una colección manuscrita con los poemas y canciones de su agrado y elaboró una relación de las obras de teatro, la mayoría comedias del teatro clásico español de los siglos XVI y XVII, que guardaba en su biblioteca. El manuscrito se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Su contenido nos permite conocer cuáles eran los gustos literarios y musicales de un sefardí gibraltareño del siglo XVIII. La mayor parte de los poemas del manuscrito son canciones populares que estaban vigentes en la tradición oral andaluza de la época, por lo que El cancionero de Abraham Israel constituye una pieza clave para conocer cómo era esa poesía tradicional hispánica de este siglo, del siglo XVIII. Será el 6 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Muy bien. Bien. Muy interesante conocer cuáles eran los gustos de un sefardí que seguía muy próximo, como pueden ver, a la cultura española después de la expulsión en el siglo XVIII. Muy interesante esta compilación que hizo y sobre todo que conservara esa biblioteca y que ahora la podamos conocer mejor gracias a estas tres estudiosas. Bueno, pues eso aquí en Madrid y no sé ahora dónde nos vamos, Raquel. Pues nos seguimos en Madrid, Jordi, para hablar de una obra que a ti te interesa mucho. Sí. Ya la hemos anunciado en otra ocasión, pero insistimos porque es muy interesante y estará solo durante todo este mes de febrero, al menos en la cartelera madrileña, en las tablas madrileñas. Se trata de la obra Un artista del hambre, que a cargo de la compañía de actores Mijael Sejov, que ofrece esta adaptación del relato corto escrito por Franz Kafka, que a ti te gusta tanto, Jordi. Sí. Bueno, la historia detalla la decadencia y muerte de un singular artista, un ayunador profesional de un circo, un espectador de su propio hambre, que se exhibe y muere famélico en una jaula. No es precisamente una comedia, si ustedes están buscando ese tipo de... En la obra de Kafka hay cierto humor, pero yo creo que uno no busca en Kafka, pues eso, ¿no? El humor la absoluto. Carcajada, no. Claro, la carcajada fácil, no. No. Bueno. Entonces siempre, pero sí la reflexión, ¿no? Sobre la condición humana. Yo creo que es ese, claro, por eso Kafka es uno de los más grandes, ¿no? Y también un autor que últimamente le vemos que lo llevan al teatro, sin haber escrito nunca nada, yo creo, a lo mejor me equivoco, alguien me corrige, pero algo expresamente para el teatro, pero bueno, parece que, creo que no, Jordi, su literatura se adapta bien. Que nunca hizo una obra de teatro, pero se adapta bien su literatura y también hay actualmente obras que no hablan de su literatura, pero sí hablan de él, como por ejemplo también, Kafka Enamorado, que está sí. en el Centro Dramático Nacional y bueno, vamos a intentar conseguir una entrevista con sus responsables. Con Luis Dors, que es el director de esta escenificación del relato de Kafka, Un artista del hambre, hablaremos en breve aquí en Radio Sefarad. Muy bien, y está ya Raquel ahí mandando mails y llamando por teléfono. Sí. Se me ha olvidado comentar, Jordi, que las funciones son el Teatro La Guindalera. Teatro La Guindalera. También en Madrid. También en Madrid. ¿Seguimos? No, aquí acabamos. Muy bien. Es que como te veo ¿Te tantas páginas... poco? No, pero veo tantos folios. Porque hay que venir muy documentado. No, eso está muy bien, está muy bien. Bueno, Raquel, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana.